Hola, mi nombre es el doctor Guillermo Beuces, soy médico ecografista y en esta oportunidad vamos a efectuar una ecografía ocular. Vamos a determinar o a ver en primer lugar quiénes son los pacientes que ameritan este tipo de ecografía. Los especialistas en oftalmología indican este tipo a algunos tipos de pacientes que ameritan la valoración ocular por medio de las técnicas ecográficas. Uno de los ejemplos que son más frecuentes son aquellos pacientes con catarata. ¿Qué es la catarata? La catarata es una opacidad de un lente natural que queda en el segmento anterior del ojo que se llama el cristalino. Cuando la catarata es muy pronunciada, por ejemplo, el oftalmólogo muchas veces no puede ver la retina, que es la parte más posterior del ojo. En consecuencia, es necesario efectuar, ahí indican el estudio ecográfico, a fin de poder ver al momento de hacer el estudio si hay algún desprendimiento de retina, si hay algún problema con la parte de la arteria central de la retina, con la papila, con un desprendimiento de la membrana coroidea, de la membrana hialoidea, etcétera, etcétera. De tal manera que es un estudio, en primer lugar, es un estudio sencillo, es un estudio práctico, es un estudio que está en manos de los radiólogos, de los ecografistas que tenemos pericia en el estudio. En este caso vamos a hacer la ecografía estructural del globo ocular. Para tal estudio vamos a utilizar en primer lugar un transductor lineal de alta frecuencia, ¿verdad? Son frecuencias de ultrasonido de más de 10.000 MHz y lo vamos de manera muy sencilla a aplicar sobre el párpado, en este caso, ¿no? Sobre el párpado de nuestro paciente, ¿ok? Aquí vamos a hacer un estudio en vivo. Aquí vamos a indicar al paciente que cierre sus ojos y le indicamos también al momento de colocarle el gel que luego efectúe algunos movimientos oculares hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, abajo, para evaluar la funcionalidad de la musculatura periorbitaria. Y acá vamos a mirar y vamos a ver con bastante nitidez, por ejemplo, aquí se ve el globo ocular, ¿ok? Se ve bastante bien en nuestra paciente, ¿ok? El globo ocular. Esto es en un corte transversal, hacemos cortes transversales y también hacemos cortes longitudinales del ojo. ¿Okay? En este sentido, podemos hacer la medición del globo ocular, ¿verdad? En todas sus dimensiones, en el eje antero-posterior, ¿ok? En el eje transversal y en el eje AP. Uno de los elementos importantes que podemos distinguir es las estructuras anteriores, donde vemos el cristalino, que en pacientes normales se ve como una estructura con bordes hiperecogénicos y una estructura anecoica ovalada. Luego, a partir de allí, vemos muy claramente la parte posterior del globo ocular, la grasa periorbitaria que se ve acá. Y por ejemplo, si aquí en ella, nuestra paciente, podemos ver a nivel del fondo la papila, que es muy importante, y medirla, ¿no? Medirla. Esta estructura que se ve acá es una estructura más hipoecoica, ¿ok? En donde si hacemos una medición, 3.5 milímetros, una papila normal. Si colocamos, por ejemplo, el efecto Doppler, en el caso de ella, ¿qué vamos a ver? Vamos a aplicar el Doppler Color y acá podemos ver
la arteria retiniana con el efecto Doppler y la vemos bastante bien, e inclusive sería bien interesante, yo a todos mis pacientes que me piden la ecografía ocular le hago el análisis espectral, porque generalmente la arteria de la retina es una arteria de con índices de resistencia bajo, es decir, es una arteria que dentro de sus parámetros de efecto Doppler es una arteria con índices de resistencia bajo. Ahí lo tenemos. Si existiese algún, por ejemplo, algún tumor en la parte posterior del ojo, ¿verdad? Se identificase como una imagen isoecogénica en esta zona que está acá, o si hubiese un desprendimiento de retina, se vería pues el humor vítreo cambiaría su ecogenicidad, el cual tiene que ser como está acá, completamente anecogénico, es decir, completamente oscuro. Vamos a ver el otro ojito de nuestra paciente, ¿ok? Las medidas oculares se reportan completamente, ¿ok? Se reportan las medidas estructurales del globo ocular, se reportan las medidas del cristalino, se reportan las medidas de la papila. Acá podemos ver su globo ocular, en este caso izquierdo, ¿ok? La retina se ve bastante bien aplicada en la parte posterior. Mueva su ojo a la derecha, por favor, como si estuviera viendo a la derecha. Mueva a la izquierda. Mueva a la derecha. Mueva hacia arriba. Mueva hacia abajo. Esto es uno de los elementos importantes de la ecografía, que es dinámica. O sea, podemos ver que en ella la movilidad ocular está conservada, está bastante bien. Y vamos a aplicar el Doppler también en el caso de ella para identificar cómo está su arteria central de la retina. Aquí está muy bien. En los casos de, por ejemplo, de edema de papila, en los casos de desprendimiento de retina, en los casos de desprendimiento de membrana hialoidea, es muy importante el estudio de la ecografía ocular, el estudio estructural del globo ocular. En los casos de glaucoma también se pueden ver algunos cambios en el globo ocular porque aumentan las dimensiones del globo ocular. ¿Por qué? Porque el glaucoma constituye un aumento de la presión intraocular. El globo ocular contiene un líquido que circula, ¿verdad?, entre los diferentes compartimientos. Y cuando esta circulación se ve afectada, el globo ocular comienza a aumentar la presión y comienza esta presión a dañar muchos elementos del globo ocular, como es la retina, como es la papila, como es las partes importantes de la retina para efectos de la visión. Entonces el paciente puede tener, bien sea si es un tipo de glaucoma, tiene una pérdida progresiva de la visión, y hay otros tipos de glaucoma que la pérdida de la visión es aguda. Eso ya lo saben mejor los oftalmólogos. En este caso, lo que estamos poniendo a disposición es un estudio muy práctico, es un estudio que está al alcance de nuestros pacientes, que en conjunto y de la mano con los oftalmólogos podamos ofrecer este estudio para aquellos casos, por ejemplo, en los que hay cataratas muy pronunciadas, donde no se pueda ver la retina, podemos verla ecográficamente. Casos en los que haya que evaluar desprendimientos, casos en los que haya que evaluar también
componentes o modificaciones productos de glaucomas, etcétera. De tal forma que desde acá estamos totalmente a disposición de todos aquellos usuarios que deseen revisar su salud visual complementada con esta maravillosa herramienta. Muchas gracias.